informática forense. La metodología desarrollada se divide en 5 fases. Estas fases son identificación, preservación, análisis, documentación y presentación de las pruebas. En la fase de identificación encontramos la solicitud forense, asegurar la escena, identificar las evidencias, prioridades del administrador, el tipo de dispositivo, asimismo que el modo de almacenamiento. En la fase de identificación, en esta se refiere a la recopilación de la información necesaria para trabajar sobre la fuente y los datos presentados por el administrador de los servidores. Se hace mediante una solicitud forense. Aquí se debe preguntar qué información se necesita, cómo aprovechar la información presentada, en qué orden ubico la información, acciones necesarias a seguir para el análisis forense. Asimismo, debemos también identificar para prever los desafíos que se presentarán durante los procesos de las fases de preservación y extracción. Esta fase culmina con un plan a seguir. La solicitud forense también es un documento donde el administrador del equipo afectado notifica de la ejecución de un incidente y para ello se solicita al equipo de seguridad la revisión del mismo, donde se debe incluir toda la información necesaria para el proceso de análisis. La información incluida en el documento debe ser la descripción del delito informático, donde contener la fecha del incidente, la duración del incidente, detalles del incidente. Hay una información general que debe contener este formulario, que es el área, el nombre de la dependencia, responsable del sistema afectado, nombres y apellidos, una información para definir esta persona, correo electrónico, datos de contacto, iniciales como si tiene una extensión, un celular, información sobre el equipo afectado como es la IP, nombre del equipo. Normalmente los dispositivos o este hardware tienen etiquetas o números de inventario, debemos registrarlos allí mismo como características técnicas como la capacidad en RAM, capacidad del disco duro, el modelo, el procesador, sistema operativo, ¿sí? Incluyendo el nombre y la versión, la función del equipo dentro de la red. También pues hay una información que debemos incluir, es qué tipo de información procesaba este dispositivo y toda la información de la evidencia del incidente a nivel de digital y copias o imágenes de la escena de crimen. Reconocer un incidente mediante indicadores y determinar su tipo, esto no está incluido dentro del análisis forense, pero es significativo, pues ya se deben incluir algunos pasos como lo mencionábamos, asegurar la escena, donde todos los procesos como las herramientas a utilizar sean las más idóneas. Debe contar con un personal competente a quien se le pueda asignar la conducción del proceso forense. Para ello el equipo de seguridad debe estar capacitado y entender a fondo la metodología de la que venimos hablando. Identificar las evidencias, el paso a paso es muy importante en la identificación de la evidencia presentada, que es nuestra escena del crimen. La misma que estará sujeta a todos los procesos necesarios para la presentación de resultados finales. La evidencia se clasificará de acuerdo pues, a las prioridades que tenga el administrador del mismo. Las evidencias pueden ser clasificadas por prioridad. Las mismas pueden estar basadas en la criticidad de los daños producidos por el incidente. Una forma de clasificar los daños producidos es saber qué tan críticos y se le encuentran aplicando la fórmula de criticidad es igual a extensión de daños más criticidad de los daños producidos o los recursos afectados. La extensión de daños producidos es graves, en que el incidente produjo daños muy severos sobre los servicios de información. Pueden ser moderados, que el incidente causó molestias y pérdidas de información leves, donde el incidente de producción no tiene mayor importancia, no se produjo ningún tipo de pérdida o algún corte o molestia en los servicios. La criticidad de los recursos afectados puede ser alta, cuando los recursos son muy importantes dentro de la organización y como tal comprometen el normal funcionamiento. Media, cuando los recursos afectados causan molestias a determinadas áreas, y baja, cuando los recursos afectados causan ciertas molestias pero se puede seguir con el normal funcionamiento de los equipos. Dependiendo del tipo de dispositivo, las evidencias también se les puede clasificar según el tipo de este medio en el que se procesa o en el que se encuentre dentro del ámbito, como son sistemas informáticos, las redes inalámbricos, dispositivos móviles,
sistemas embebidos y otros dispositivos. Modo de almacenamiento. Las evidencias también se clasifican según el medio de almacenamiento, como puede ser volátiles, aquellas que se perderán al apagar el equipo, como la hora del sistema o desfase el horario, o si hay algún, como lo veníamos hablando, alguna actualización, algún parche donde genere algún cambio local, que normalmente por defecto los programadores y los sistemas operativos toman la hora de acuerdo a los parámetros de configuración, o si tiene una conexión a internet pues toman estos datos de allí. Estos datos pues están contenidos en la memoria y pues están con los procesos de ejecución. Los programas de ejecución, pues los usuarios tienen algunas instrucciones adicionales cargadas dependiendo de su perfil, dependiendo de sus hábitos o sus roles dentro de la organización. Las conexiones activas, existen puertos abiertos. No volátiles hace referencia a medios físicos de almacenamiento como memorias y CDs o discos duros. En el primer proceso podemos ver la identificación, encontramos la búsqueda, la recopilación de evidencia. Se debe identificar qué cosas pueden ser evidencias, dónde y cómo está almacenada y en qué sistema operativo se está utilizando. A partir de este paso, el equipo de seguridad puede identificar los procesos para la recuperación de evidencia adecuadas, así como herramientas a utilizar. En la fase de identificación, allí desarrollamos la solicitud del equipo forense, donde aseguramos la escena. Como ya lo hemos visto, identificamos las evidencias, priorizamos de acuerdo a los servicios y a los criterios que tiene el administrador y el tipo de dispositivo al que se generó o al que se atacó. El modo de almacenamiento. En esta fase lo que hacemos es identificar la recopilación, recopilamos la información pues para trabajar sobre la fuente de datos presentados por el administrador de los servidores. Y así esta etapa como resumen. La fase de preservación, debemos hablar de las copias de respaldo, de la evidencia, de la cadena de custodia. La fase de preservación, aunque el primer motivo de la recopilación de evidencias sea la resolución del incidente, puede ser que posteriormente se necesite iniciar un proceso legal contra los atacantes y en tal caso que el almacenamiento y el etiquetado de las evidencias es imprescindible hacerlo de la mejor manera. Una vez que se cuenta con todas las evidencias del incidente, es necesario conservarlas intactas, ya que son las huellas del crimen. Se deben asegurar estas evidencias a toda costa para que se lleve el proceso de las copias de evidencia. Como el primer paso se debe realizar 2 copias de las evidencias obtenidas, hay que generar también una suma de comprobación de la integridad de cada copia mediante el empleo de funciones hash tales como MD5 o SHA-1, incluir estas firmas en la etiqueta de cada copia de la evidencia sobre el propio medio de almacenamiento, como puede ser un CD o un DVD, etiquetando la fecha y la hora de creación de esta copia, nombre de cada copia, por ejemplo, si es una copia de la copia, pues adicionar números o agregar letras dependiendo de la necesidad para distinguirlas claramente de la evidencia original. Se extrae también los discos duros del sistema para utilizarlos como evidencia. Se debe seguir el mismo procedimiento colocando sobre ellos la etiqueta de evidencia original, de tal manera que quede marcada o rotulada. Además, las correspondientes sumas de hash, fecha y hora de la extracción del equipo, datos de la persona que realizó la operación, fecha y hora y lugar donde se almacenó, por ejemplo en una caja fuerte, si es de ser posible. Ten en cuenta que existen factores externos como cambios bruscos de temperatura o campos electromagnéticos que pueden alterar la evidencia. Toda precaución es poca, incluso si se decide evitar enviar esos discos duros a que sean analizados por otras empresas, debemos garantizar que se salvaguarde la integridad de la información. La cadena de custodia es otro aspecto muy importante donde se establece la responsabilidad y controles de cada una de las personas que manipulen la evidencia. Esto se debe preparar en un documento en el que se registren los datos personales de todos los implicados en el proceso de manipulación.
de las copias desde que se tomaron hasta su almacenamiento. El documento debe contener una información mínima donde debe decir dónde, cuándo y quién examinó la evidencia, incluyendo el nombre, el cargo, el número de identificación, fechas, horas, etc. Debe también evidenciar quién custodió la información o los dispositivos o los elementos, durante cuánto tiempo y dónde se almacenó. Asimismo, cuando se cambia la custodia de la evidencia, también se deberá documentar cuándo y cómo se produjo la transferencia y quién la transportó. Todas estas medidas harán que el acceso a la evidencia sea muy restrictivo, quedando claramente documentado, posibilitando detectar y pedir responsabilidades ante manipulaciones incorrectas, intentos de acceso no autorizados o que algún otro dispositivo electromagnético se use dentro de un determinado radio.